Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión del curso internacional virtual de pedagogías críticas. En la sesión de hoy nos acompaña el profesor David Andrés Rubio con el tema El sentido de la crítica en Paulo Freire, parte 1. Agradecemos mucho la participación del profesor. Yo me voy a permitir, antes de darle la palabra al profesor David, leer una síntesis de su currículum. El profesor David es profesor actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional, asociado a MinCiencias, es doctor en educación de la misma universidad y también magíster en educación de la misma universidad. De base, su formación es licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. Es profesor también en todos los niveles de educación básica, media y superior, miembro del grupo de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, también del grupo de estudio e pesquisa en Inclusão GEPI o GEPI en Brasil, y de la Red de Investigación en Educación y Pensamiento Contemporáneo, RIEPCO. Profesor, pues bienvenido a este curso. Como sabe, es un curso que está organizado por las dos universidades amigas, las dos universidades que tienen los dos únicos pregrados en pedagogía por ahora. Como los demás ya sabrán, en la Universidad del Valle contaremos con el tercer pregrado en pedagogía. Entonces, pues es un acierto que nos articulemos y trabajemos de manera mancomunada. Le agradecemos, profesor David, su participación. Recordarles que en el chat estaremos compartiendo el enlace de asistencia, tanto para los estudiantes de la UPN como para los estudiantes de la UDA. El profesor David Rubio les dará el saludo y también les dará las indicaciones de cómo va a ser la dinámica de la sesión, en qué momento pueden participar. Bueno, ya usted, profesor, marca la pauta de su sesión. Les agradezco muchísimo que cualquier duda pues la escribamos a través del chat. Yo voy a estar habilitando los micrófonos para cuando ustedes deseen intervenir. Recuerden que en la parte inferior encuentran el icono reaccionar y ahí está la manito para que la levanten cuando sea el momento de participar. Profesor David, bienvenido y muchísimas gracias. Bien, gracias, profesora Laura. Agradezco mucho la introducción, la presentación, la invitación, por supuesto, al seminario, y también a la profesora Carolina Rodríguez, coordinadora del programa en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, ¿me están escuchando bien? Si me lo quieren confirmar en el chat, les agradezco. Bien, gracias. Gracias, listo. Bien. Pues lo primero que quisiera señalar, pues como para efectos de organización de las sesiones, o sea, la de hoy y la del próximo jueves, pues es lo relacionado con cómo funcionaremos y creo que la manera más adecuada es en la medida, como sucede en cualquier espacio de formación, en la medida que yo vaya haciendo los planteamientos que preparé para el curso, pues digamos, cualquiera de ustedes está en toda la libertad de participar mediante preguntas o mediante comentarios. Obviamente, pues la manera más organizada de hacerlo será, es, como lo indicó la profesora Laura, solicitando el uso de la palabra en el icono de reacciones. Seguramente así lo han venido manejando en las sesiones anteriores, así que no hay lío. En todo caso, me gustaría, tanto hoy como el jueves, hacer una presentación inicial, o sea, tomarme como una primera parte de la sesión para hacer presentación inicial y dejamos la parte final de la sesión, pues obviamente para hacer algún tipo de intercambio de comentario o de preguntas o de precisiones que a bien pues ustedes consideren. Quiero pues extenderle entonces el saludo a los estudiantes de la Universidad de Antioquia del programa Pedagogía
a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, también de nuestro programa en Pedagogía, y pues por supuesto a otros participantes, colegas de las dos universidades y de otras universidades, profesores de escuelas normales, bueno, quienes nos estén acompañando en la sesión. Voy a proceder a compartir pantalla. No voy a ponerla en modo presentación porque no quisiera que me ocupe toda la pantalla, sino tener como la posibilidad de poder ver las reacciones de ustedes, si hay solicitudes de uso de la palabra, etcétera. Entonces, no la voy a poner en modo presentación, la voy a utilizar ahí. Alguien, por favor, que me confirme si ya se ve la pantalla, si ya se ve la primera diapositiva. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que lo primero que tengo que precisar es lo que voy a presentar hoy el jueves forma parte de dos proyectos de investigación. Bueno, un proyecto de investigación terminado, elaborado, llevado a cabo el año pasado, en 2023, con dos grupos de investigación, el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica y el grupo de GIFSE, de Filosofía, de la Universidad Pedagógica Nacional, un proyecto que desarrollé con dos colegas, el profesor Carlos Noguera, quien tendrá sesión con ustedes creo que a final de este mes, también sobre una temática relacionada con Paulo Freire, y el profesor Oscar Espinel, que también ha tenido pues algunos intercambios en estos ciclos, en estos cursos compartidos, conjuntos, como señalaba la profesora Laura ahora. Así que, bueno, ese es un primer proyecto de investigación y tenemos en proceso, digamos, estamos en proceso de convocatoria en este momento para una segunda fase, si se quiere, de ese proyecto. Eh, y de alguna manera uno de los elementos centrales, ¿por qué no? Una de las inquietudes fundamentales ha sido en relación con el concepto de crítica en pedagogía. Yo creo que ahí hay un primer elemento importante para destacar. Digamos que ya ustedes pues han tenido varias sesiones en el curso y seguramente pues esta discusión ya en algún sentido la han abordado. Y pues por supuesto no está de más decir cómo, dependiendo de la perspectiva desde la cual hagamos la lectura, siempre tenemos una perspectiva de trabajo y unas fuentes de referencia y unas líneas, digamos así, unas perspectivas metodológicas también, pues vamos haciendo unas elaboraciones particulares. Así que pueda que en las cosas que voy a plantear haya algo de encuentro, intersección con planteamientos que ustedes ya han venido escuchando a lo largo de las sesiones, pero pueda que haya otros que sean divergentes. Y creo pues que justamente de eso se trata estos espacios de formación, ¿no? De tener los puntos de vista distintos para a partir de ahí que ustedes puedan hacer sus propias elaboraciones. Bueno, el concepto de crítica en pedagogía. Esos dos proyectos de investigación a que me refiero, pues han tratado de hacer un abordaje o de alguna manera unas aproximaciones a una pregunta por nuestro presente, o sea, por nuestras condiciones contemporáneas en el discurso pedagógico y por supuesto en lo relativo a la práctica pedagógica, ¿no? El concepto de crítica se ha vuelto, podríamos afirmarlo, un concepto en algún sentido ecléctico, quiero decir, un concepto abierto, un concepto, digamos, de alguna manera polisémico, es decir, que sí, que sirve para introducir distintos sentidos sobre aquello que queremos señalar. Y por otro lado, podríamos también afirmar que el concepto de crítica en pedagogía, pues también alude a unos distintas, podríamos decir, líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento, que han servido, digamos, para agrupar una serie de prácticas relacionadas con la pedagogía y con la educación. Es así como incluso pues lo conocemos en su sentido plural, es decir, hablamos de pedagogías críticas en plural. Eh, y con pedagogías críticas, ¿a qué se alude, no? Esa sería, digamos, una pregunta importante para hacer. Es una pregunta, digamos, que nos planteamos en esa primera parte del proyecto el año anterior, una pregunta que incluso tuvimos ocasión de discutirla con otros colegas que formaron parte, que fueron invitados por nosotros al proyecto. Tengo en la cabeza en este momento al profesor Fabián Cabaluz,
de Chile, que ha venido haciendo un trabajo importante en la línea como de pedagogías críticas y educación popular. Ya sobre eso pues haré algún comentario más adelante. Bueno, la pluralización del concepto, ¿no? Pedagogías críticas, entonces, digamos, en un sentido serviría para agrupar, digamos, una serie de tentativas, de prácticas y de discursos en torno a unas maneras de practicar la educación, ¿cierto? Específicamente en América Latina, que tienen unas diferencias internas y por esa razón su pluralización. Y por otro lado, tendríamos otra línea, otra vertiente no del todo conectada, pese a las apariencias, que sería la pedagogía crítica norteamericana, ¿cierto? Y ahí aparecen pues autores que sé que ustedes ya han venido trabajando, el caso de Henry Giroux, el caso de McLaren, simplemente por citar apenas esos dos casos, que seguramente son los dos casos paradigmáticos en esta perspectiva. Las pedagogías críticas latinoamericanas, por otro lado, pues ya tendríamos que reconocer una suerte de dispersión de prácticas y de discursos que de una manera más bien parcial establecen diálogos con la pedagogía crítica norteamericana. Bueno, pues en primer lugar tendríamos en ese marco, si ustedes quieren, como una suerte de lo que sería el estado actual de esa cuestión, que obviamente necesitamos seguir profundizando la investigación para identificar entonces eh, preguntas o poder construirnos otras preguntas alrededor incluso de cuál sería el sentido de la crítica en las pedagogías críticas, por un lado. Por otro lado, cuál sería el sentido de la pedagogía o qué sería lo pedagógico de las pedagogías críticas. Por otro lado, cuál sería su relación o no relación con la pedagogía crítica norteamericana como una línea, digamos, independiente. Y qué papel jugaría en lo que me interesa, digamos, plantear entre hoy y el próximo jueves el pensamiento de Paulo Freire. A Paulo Freire, entonces lo hemos ubicado de alguna manera se ha venido agrupando en la pedagogía crítica, de otro lado se ha venido aproximándose, lo ha venido aproximando a las pedagogías críticas. Hay quienes prefieren localizarlo y con la educación popular, con la tradición de la educación popular en América Latina, y esto, digamos, marcaría una diferencia con lo primero. Sin embargo, está clara la relación incluso tanto académica, intelectual, pero también a nivel personal y de amistad con Henry Giroux. Sabemos que Paulo Freire pues hizo prólogo de un par de obras de Giroux y Giroux permanentemente en su trabajo está haciendo alusión a conceptos, a categorías y a planteamientos de Freire. Entonces hay, digamos, un diálogo que ha sido productivo, digamos, para entender lo que podríamos identificar ese último, ¿por qué no? Ese último bastión de la pedagogía en cabeza de Paulo Freire. Y digo ese último bastión, pues retomando pues las ideas que a propósito de eso estoy pensando en Mariano Narodowski, quien afirma pues que en Paulo Freire tendríamos al último pedagogo, ¿no? Esto obviamente pues estaría sujeto a análisis, a discusiones y habría que tratar de identificar las razones de esa afirmación. Yo supongo que el profesor Carlos Noguera en su sesión a final de este mes, pues algunas reflexiones hará a propósito de esa idea, de manera que no me voy a detener ahí. Bueno, entonces, para esta primera parte del curso, la segunda será el jueves, quise arrancar por esta pregunta inicial, ¿no? El concepto de crítica en Paulo Freire, pero bueno, el concepto de crítica inicialmente podemos asumirlo como un concepto total, quiero decir, es un concepto unívoco, es un concepto cerrado, es un concepto que alude a unas mismas discursos, a unas mismas prácticas, o no lo es. Y claro, tendríamos que hacer una revisión un poco, digamos, más amplia. Si ustedes quieren, tendríamos que hacer una suerte de aproximación genealógica al concepto de crítica en una perspectiva más amplia, ¿no? Eh, la crítica, desde el punto de vista moderno, estuvo asociada con el ejercicio, el uso de la razón, ¿cierto? Pues ahí tenemos la crítica a la razón pura de Kant, pero hablemos de un texto que obviamente forma parte de nuestro canon en la formación pedagógica de ustedes
y que sería pues la pedagogía, ¿no? La pedagogía de Kant. Un texto que seguramente ustedes conocen, han leído, lo han trabajado desde distintos ángulos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí? Uno podría decir a manera de síntesis y a beneficio de este planteamiento que me interesa introducir hoy. La educación para Kant tendría que ver con el alcance de la crítica, es decir, las condiciones de posibilidad para que el sujeto pueda hacer un uso público de la razón, ¿cierto? Hacer un uso público de la razón tiene que ver, por supuesto, en las claves del pensamiento kantiano con lo que marca la diferencia entre la minoría hacia la mayoría de edad. ¿Qué significaría entonces la crítica en esa perspectiva? La crítica tendría que ver, y por ahí tendríamos que trazar una línea que nos sigue siendo familiar hoy, digamos, cuando pensamos la crítica en una clave más filosófica, tendríamos que decir entonces que es un concepto que alude a las condiciones con que contamos para poder hacer juicios ponderados, sopesados, sobre situaciones que demandan de nosotros la valoración de argumentos, ¿cierto? Entonces, frente a una situación sobre la cual tenemos que generar unas valoraciones desde el punto de vista de la argumentación, pues, ¿qué condiciones nosotros tenemos para poder sopesar entre el conjunto de los argumentos y poder, digamos, derivar las valoraciones que nos demanda la situación específica, ¿cierto? Entonces, la crítica en ese sentido tendría que ver con el examen en profundidad, el examen concienzudo, el examen punto a punto de un conjunto de argumentos en disputa. Ese digamos que sería, obedecería como a esa línea kantiana, a esa línea ilustrada del concepto de crítica. La pregunta que tendríamos que plantearnos en ese sentido es, bueno, ¿qué tanto esa idea sobre la crítica estaría próxima o no a lo que identificamos como pedagogía crítica o pedagogías críticas según las precisiones que intenté en la primera parte? Bien, un segundo momento, y esto pues obviamente de manera muy esquemática, tendríamos que ubicarlo, localizarlo en la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Estoy pensando en autores como Adorno, Horkheimer, un poco más adelante Marcuse, Herbert Marcuse, y por supuesto en la línea psicoanalítica de Eric Fromm, ¿cierto? Pero específicamente en el trabajo de Horkheimer y Adorno, estoy hablando de la década de 1900, más o menos desde 1935 hacia adelante, un texto muy importante que es la dialéctica de la ilustración que aparece ya en la década del 40, en el año 44 una primera edición, en el 47 una edición un poco más robusta y y una traducción de eso al inglés hasta la década de 1960. Ustedes pueden, pues obviamente, consultarlo, el texto, si tienen alguna dificultad, con mucho gusto me escriben un correo electrónico, al final se los dejo y yo pues puedo compartirles el material. Es un texto pues muy interesante que nos va a plantear algunas cuestiones importantes a propósito de cómo la Escuela de Frankfurt fue organizando eso que conocemos como la teoría crítica. La teoría crítica, entonces, para la Escuela de Frankfurt, en esa segunda acepción que me interesa plantear, creo que algo de eso ya ustedes se han aproximado a las sesiones anteriores, pues está más relacionada o estaría más asociada con cómo estos teóricos de Frankfurt comenzaron a ver con sospecha y con mucha distancia, digamos, y con muchas reservas el residuo, el efecto, si ustedes quieren, no deseado, no calculado, pero finalmente un efecto, el efecto ideológico de la ilustración. La crítica a la Escuela de Frankfurt no es sobre la ilustración como un conjunto. Yo creo que este punto es muy importante y va a ser determinante para el devenir de las pedagogías críticas latinoamericanas. La Escuela de Frankfurt no establece una crítica total a la ilustración y, por supuesto, a la modernidad, sino a su residuo ideológico. Esto lo aclara muy bien Henry Giroux en Teoría y Resistencia en la Educación. Si ustedes se leen el primer capítulo de ese texto, van a encontrarse con esta discusión. Giroux hace una relectura, a mi modo de ver, muy completa de las discusiones de Frankfurt.
Y un poco lo que va a precisar Giroux es eso, ¿no? Entonces, la discusión, la disputa de la Escuela de Frankfurt no va a ser en contra de todos los criterios de la modernidad ilustrada, sino sobre ese residuo ideológico. ¿Qué sería el residuo ideológico de la ilustración? ¿O en dónde lo concentran? En el desarrollo y en los usos, sobre todo, científico-técnicos. Es decir, toda esta parte, digamos, de la tecnificación que va a tener un impacto importantísimo, digamos, en la industria y que va a terminar generando unos efectos, eh, pues digamos, negativos en las formas de vinculación social, en las formas del trabajo y por supuesto con unos impactos importantes en la economía, en la vida económica de las sociedades y, ¿por qué no?, dándole un importante impulso al capitalismo. Mm, Ese punto yo les pido que lo subrayen porque, digamos, es el punto en el que me quiero concentrar hoy, digamos, para tratar de un poco entender qué es lo que sucede. Creo que eso ya lo vamos a lograr es el jueves, ya específicamente con el concepto de crítica en Freire. El desarrollo del capitalismo producido por ese residuo ideológico de la ilustración, como lo entiende la Escuela de Frankfurt, pues va a ser, digamos, un elemento importantísimo, fundamental para el desarrollo, la preeminencia y la expansión y la globalización del capitalismo y pues por supuesto sus efectos indeseables que todos conocemos y que en algún sentido padecemos también. Entonces tenemos la perspectiva, en primer lugar, kantiana, que tiene que ver más con una idea de la crítica en tanto condición de posibilidad de sopesar y de ponderar sobre un conjunto de argumentos para poder generar valoraciones en función de ellos, en función del ejercicio del juicio que se puede elaborar a propósito del acto de sopesar, de medir, ¿cierto?, de ponderar. En segundo término, tenemos el momento de la Escuela de Frankfurt, es un momento, digamos, que se va a enfocar en los problemas derivados, problemas ideológicos, en la deriva ideológica de la ilustración y los efectos, digamos, indeseables desde el punto de vista de los teóricos de Frankfurt y que tienen que ver con el fortalecimiento del capitalismo, específicamente en un asunto, ¿no? Y tiene que ver con el impacto cultural que si ustedes quieren, pues sabemos que la Escuela de Frankfurt lo que intentó hacer fue una relectura de Marx, pero una relectura muy enfocada a los efectos, si ustedes quieren, culturales también, de ese capitalismo en constitución, en avance, en ampliación, pues los efectos culturales de eso, ¿no? Por esa razón, la industria cultural, en la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer, pues van a localizar allí como van a acuñar el concepto de industria cultural a lo que en su momento estaba implicando unos efectos, digamos, importantes para la vida cultural de las sociedades, específicamente lo que tenía que ver con el cine y la radio. Obviamente estamos hablando de un texto de la década de 1940, pero que si uno lo lee hoy encuentra pues toda la vigencia, pues porque hoy, ¿cuál es la discusión que tenemos en relación con el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida cultural de las sociedades y, por supuesto, el impacto que eso tiene en la economía? Bien, y un tercer momento, que es donde quizás voy a hacer énfasis hoy, tiene que ver con lo que conocemos como sociología crítica, que es una deriva de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Es una deriva que va a tener condiciones de constitución en la década de 1960. Ahora pues lo voy a ampliar un poco más, esa mirada. Y que en algún sentido es la que le va a dar sustrato y que le va a dar condiciones de soporte al discurso crítico de la pedagogía hoy, ¿cierto? Digamos que la sociología crítica acuñó unos conceptos, ahora vamos a revisar en términos generales, grosso modo, cuáles son esos conceptos, esas categorías que hicieron carrera importante, que de alguna manera adquirieron una relevancia eh, pues, fundamental en el discurso de la pedagogía hasta hoy. Digamos que tanto la pedagogía crítica norteamericana
de la línea Giroux-McLaren, como incluso las pedagogías críticas latinoamericanas, como incluso el trabajo de Paulo Freire, pues de alguna manera van a tener que ver con esas categorías. Estoy pensando, me anticipo un poco, con la categoría de dominación, ¿cierto? Pero bueno, menos en el caso de Freire, porque estamos hablando aquí de un tipo de pensamiento, el de la sociología crítica, con condiciones de formación en la década de 1960, o sea, simultáneamente al trabajo de Paulo Freire. Paulo Freire no necesariamente hace una referencia al trabajo de la sociología crítica, las referencias de Freire son más antropológicas y más de la fenomenología, bueno, en todo caso la filosofía, y mucho menos de esta otra perspectiva. Pues más, creo que con más énfasis van a ser la pedagogía crítica norteamericana y las pedagogías críticas latinoamericanas las que van a beber de manera mucho más clara de estas, de las ideas, pues, de la sociología crítica de Pierre Bourdieu, que va a ser, digamos, uno de los autores emblemáticos y más importantes para ese desarrollo. Bien, entonces, como ustedes ven, ese es el sentido de la pregunta que les planteo en la primera diapositiva. Yo no sé, no tengo ni idea cómo lograron hacer el rayonazo a la diapositiva, pero bueno, ahí está. Yo Hay igual ya que... restringí pues como los permisos, pero no sé cómo borrar el rayón. Bueno, digamos que quedó subrayado la diapositiva, ¿no? Como que- Listo, entonces, ese es el sentido de la pregunta que quiero formular, ¿no? Eh, El sentido de la pregunta que quiero formular es si el concepto de crítica es un concepto total y pues creo que ya con lo primero que acabo de plantear, pues definitivamente no lo sería. Tendríamos al menos, he identificado tres momentos, habría otros seguramente que podríamos plantear, tres momentos y tres perspectivas. Por ejemplo, estaría la perspectiva también que introduce Michel Foucault en un texto que se llama precisamente así, ¿no? ¿Qué es la crítica? Y Foucault, en qué es la crítica, pues va a barajar de nuevo el asunto. Obviamente va a tener una referencia muy clara en Kant, pero el problema para Foucault es, bueno, la crítica tiene que ver con que reconocemos ser gobernados, reconocemos que hay unos mecanismos del poder y hay unas formas de constitución del saber que nos gobiernan, que conducen nuestra conducta. Reconocemos que eso es así, pero manifestamos la necesidad de ser gobernados por otros medios. O sea, no es salirse de la condición del gobierno, sino buscar o procurar ser gobernados de otra manera, ¿cierto? Entonces, para Foucault, la crítica tendrá que ver entonces con eso, muy próxima, por supuesto, al planteamiento kantiano. Bien, tendría que señalar entonces, ya con esa primera precaución, la precaución es que la crítica entonces no sería un concepto total, sería un concepto que habría que localizar con mucho cuidado y esta, digamos, es una recomendación ya inicial que yo quiero hacerles, sobre todo a los estudiantes de pedagogía de Antioquia y de la UPN, que están en este proceso de formación y de aproximación y de tejido de conceptos y de redes conceptuales de nuestro campo. Eh, Cuando hablemos de crítica en pedagogía y cuando nos refiramos al sentido crítico en educación, ¿de qué estamos hablando? Y pues ojalá puedan, digamos, localizar, hacer el esfuerzo de localizar conceptualmente de qué tipo de crítica se está hablando, ¿no? Bien, el segundo planteamiento entonces que quiero introducir hoy tiene que ver con que el concepto de crítica entró en una fase de crisis importante. Porque la crítica, ya más leída desde un punto de vista, si ustedes quieren, político, eh, político-pedagógico, si se me permite la acuñación de esa expresión, la crítica en un sentido político-pedagógico va a entrar en una especie de crisis en las últimas 3 o 4 décadas del siglo XX. Y es una crisis que está relacionada con lo siguiente. Digamos que los planteamientos de la Escuela de Frankfurt van a hacer una carrera impresionante entre los movimientos sociales de la década de 1960. Es decir, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista y sus distintas vertientes, el movimiento de los negros en los Estados Unidos por
la búsqueda y la reivindicación de unos derechos con que no contaban, derechos civiles, lucha intensa que se va a librar. Los movimientos de los jóvenes, bueno, muy articulado esto al movimiento estudiantil y de alguna manera el movimiento obrero y sindical, pues van a entrar en una especie de convergencia en algunos puntos en esa década. Por eso, digamos, las revueltas sociales o la revolución cultural, como le va a llamar a esto Eric Hobsbawm, pues va a tener, digamos, un calado y va a tener unos impactos y unos efectos tan importantes en la historia del siglo XX. Eh, y es una idea, digamos, todos estos movimientos se congregaron alrededor de una suerte de crítica y ya vamos a ver en qué consistió esa crítica, que de alguna manera podríamos identificar con un pensamiento de izquierda, o sea, ideológicamente tendríamos que localizarlo en la izquierda, ¿no? Hay una relectura, digamos, muy intensa del trabajo de Marx, y obviamente el objeto de disputa y de discusión pues va a ser el capitalismo, ¿cierto? Pero no solamente el capitalismo, ya vamos a ver que el objeto de la disputa va a tener, digamos, otros blancos que en su dispersión van a generar entonces lo que llamo como la crítica en crisis, ¿cierto? No obstante, hay una cosa muy interesante con el trabajo de Paulo Freire y hay una, si ustedes quieren, una singularidad en el trabajo de Paulo Freire. Por supuesto que Paulo Freire es hijo de su época, es decir, Freire tiene una sensibilidad y un conocimiento de lo que está pasando en América Latina, de lo que está pasando en Brasil, pero de lo que está pasando en América Latina y en general de lo que está pasando en Occidente. Paulo Freire comienza a entender más bien temprano que hay unas condiciones, digamos, ustedes lo pudieron seguramente leer en La educación como práctica de la libertad, que fue el texto que les recomendé en el primer capítulo, pues cómo él hace una especie de balance, ¿no? Sobre eso nos vamos a detener mucho más en detalle el jueves. Pero bueno, Freire arranca haciendo como una especie de balance en donde va a decir hay unas condiciones de vida de las personas en este país, en Brasil, pero este país es América Latina, que son, digamos, efecto de una colonización que no termina. Una colonización pues, que inició siglos atrás, que bien como que declaró una independencia de nuestros países en el siglo XIX, en distintos momentos del siglo XIX, pero que en su forma y en su fondo, pues como que continúa, pervive en el tiempo, ¿no? Hay una especie de mentalidad colonial que persiste en nuestros países o en nuestros territorios y unas formas variadas de la explotación derivadas de eso. Entonces, como que la singularidad de Freire consiste en que está haciendo una lectura minuciosa, detallada de lo que está pasando en América Latina, específicamente, tiene conciencia de lo que está pasando en Occidente en general, que son las causas de las revueltas de los jóvenes, de las mujeres, de los negros, de las que aludí ahora, los distintos movimientos sociales, pero con unas singularidades para el caso, pues para el caso latinoamericano, singularidades para el caso latinoamericano, pero que son extrapolables, digamos, a Occidente. Ahí es donde estaría como la singularidad de Freire, distinto a como muchas veces lo pensamos, lejos de ser un pensamiento localista, provincial, digamos así, es un pensamiento universal el de Freire. Y quizás ese sería uno de los elementos que hacen que Freire se ubique todavía, digamos, en el concierto de la pedagogía moderna. Un segundo elemento que referiría a esa singularidad de Freire, entonces, tiene que ver con cómo entiende la crítica. Y aquí hay una diferencia importantísima a cómo la entendieron los movimientos sociales en el mundo en la misma época. El problema de Freire está estrechamente vinculado, el problema de la crítica en Freire está estrechamente vinculado con el problema de la toma de conciencia o de la concientización. Ese es un concepto, pues quizás es el concepto más importante de la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido, pues es la obra cumbre de Freire, es la obra más traducida de Freire, es la obra que lo hace famoso universalmente, lo sabemos. Es una obra que seguramente ustedes han trabajado. Y hay una obra, esta obra de educación como práctica de la libertad sería una obra, digamos, en algún sentido menor, pero es la obra que le va a dar soporte, que le va a dar columnas y que le va a dar la arquitectura
a la pedagogía del oprimido. Por esa razón, me pareció más interesante para este curso seleccionar la educación como práctica de la libertad que incluso la pedagogía del oprimido. Entonces, esa siguiente singularidad, particularidad de Freire tiene que ver con que su articulación de la idea de crítica con el problema de la toma de conciencia o de la concientización. Y si ustedes quieren, habría un tercer elemento. Digamos que el pensamiento, no quisiera plantearlo en esos términos, pero bueno, lo voy a hacer. El pensamiento decolonial de Freire, o sea, o más bien anticolonial o de resistencia a esa mentalidad y esas prácticas colonialistas que perviven en su época, que él alcanza, digamos, a percibir y que tiene que ver, que explican en buena medida su interés por la alfabetización de la población. Digamos que sabemos que el efecto Freire en Brasil y en Chile y en otros países tuvo que ver, pero sobre todo en Brasil, por supuesto, pues tuvo que ver con una expansión de la escolarización, bueno, de la alfabetización de las personas adultas, de los campesinos, pues con unas cifras impresionantes, ¿no? O sea, el programa de alfabetización de Freire pues fue sumamente exitoso y definitivo, digamos, para la sociedad brasilera, las décadas del 60 y del 70, ¿no? Y tenía que ver con el sentido de la alfabetización, es decir, la lectura y la escritura, ¿para qué? ¿Cierto? Y tenían un sentido político. Digamos, si hay una perspectiva, obviamente que la perspectiva de Freire siempre habrá que leerla como un planteamiento de raigambre política, pero antes de ser un planteamiento político es un planteamiento pedagógico. Es decir, a Freire hay que leerlo desde la pedagogía, nos corresponde leer a Freire desde las claves pedagógicas, las ideas que tiene Freire sobre la enseñanza, por ejemplo. En Pedagogía de la Autonomía, que es una obra posterior, Pedagogía de la Autonomía es un texto, de hecho, sobre la enseñanza. Si ustedes lo leen, pues está casi que por entero dedicado a eso. Bien, el problema de la formación, el problema de la humanización. Bueno, son elementos de esa perspectiva, si ustedes quieren, pedagógico-antropológica de Freire, que trataremos de plantear un poco más en detalle el próximo jueves. Bien, entonces esos tres elementos que acabo de situar serían como los elementos singulares de una cierta especificidad de la idea de crítica en Freire. La crítica en Freire entonces estaría relacionada en síntesis, en conclusión, con la posibilidad de un ejercicio del pensamiento crítico, como el último nivel, el nivel más importante, el nivel más adecuado y el nivel deseable al que tendría que llegar un sujeto, ¿cierto? El ejercicio del pensamiento crítico entonces tendría que ver con qué condiciones tenemos y qué posibilidades tenemos para reconocernos como sujetos históricos, reconocernos como sujetos sociales y reconocernos como sujetos emancipados, ¿cierto? Bueno. Sin embargo, antes de entrar en materia de Freire, creo que es importante, me parece, continuar avanzando en algunos aspectos relativos al concepto de crítica y su vinculación más específica con, como lo entendió la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué me parece importante esa vinculación? Si no hay una explicitación tan clara de Freire a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, como sí lo hace, por ejemplo, a Hegel o como sí lo hace, digamos, a otros filósofos anteriores, incluso esas alusiones a la antropología de Heidegger, que no son explícitas en el trabajo de Freire, pero que se alcanza a evidenciar algunas ideas que, que impactan, digamos, su pensamiento y su obra, pues sí uno encontraría unos puntos de filiación con los planteamientos críticos de Frankfurt. Mm, la crítica, digamos, a los efectos en la cultura del desarrollo del capitalismo por la vía, por el residuo ideológico de la ilustración, o sea, el desarrollo científico-técnico y el posterior fortalecimiento del capitalismo, pues van a ser un bastión importantísimo.
Entonces, esa sería como una primera razón de lo que de lo que quiero presentar ahora, ¿no? Habría una especie de vinculación implícita entre el trabajo de Freire y la Escuela de Frankfurt. Y por otro lado, la manera como la sociología crítica va también a tener como objeto de análisis, bueno, y de crítica, precisamente, al capitalismo, eh, de alguna manera van a terminar siendo contraproducentes. Es decir, tanto lo que la Escuela de Frankfurt intentó poner sobre la mesa de la discusión y que va a ser retomado por los movimientos sociales de los 60, como por otro lado el trabajo de la sociología crítica de Pierre Bourdieu, Passerón, bueno, y otros, su relectura de Althusser, su relectura de Weber, bueno, etcétera, como esos sociólogos críticos más contemporáneos, su trabajo, que va a tener una muy buena recepción en educación específicamente y en las tentativas de desescolarización del mundo, estoy pensando en Iván Ilich, por ejemplo, pues todo eso al final va a ser contraproducente porque no solamente no logró diezmar el capitalismo, sino que lo fortaleció. Estoy pensando acá en la tesis que trabajan Yves Chapello y Boltanski, Yves Chapello y Luc Boltanski, en un texto muy importante que salió editado por primera vez en el 95, que se llama El nuevo espíritu del capitalismo. Este análisis que estos autores hacen ahí, pues de alguna manera lo que nos muestra es cómo tanto la sociología crítica como en menor medida la escuela de Frankfurt, pero sobre todo la lectura que hacen los movimientos sociales de la escuela de Frankfurt en el 68, esas dos cosas van a ser, digamos, pivotes fundamentales para el resurgimiento y el afianzamiento del capitalismo, cuando en principio lo que estos críticos lo esperaban era pues diezmarlo, ¿no? Restarle fuerza, menguarlo. Bueno, el efecto pues parece que fue el contrario y el capitalismo entonces adquirió una suerte de nuevo espíritu. Pero bueno, antes de poder entender, digamos, cómo fue fortalecido el capitalismo, yo creo que valdría la pena eh, pues hacer como una especie de recordatorio rápido de, bueno, de qué hablamos cuando estamos hablando de capitalismo, ¿no? Yo creo que esa es una precisión importante pues que tenemos que hacer, obviamente sin ser exhaustivos en ello, pues porque no es la temática que nos ocupa. Centralmente, quiero decir. Cuatro ideas fundamentales, las ven ustedes en la diapositiva. Lo primero que habría que señalar es que el capitalismo tiene que ver con la acumulación ilimitada de capital a través de medios formalmente pacíficos. Ese formalmente valdría la pena incluso ponerlo entre comillas. Y adrede ponemos formalmente pacíficos, pues porque sabemos que no siempre, o las menos de las veces, esta acumulación de capital tiene la abscesis suficiente para no tener efectos, digamos, de violencia o bélicos, etcétera, en las sociedades, ¿no? Sin embargo, diríamos, no está en el centro del desarrollo conceptual del capitalismo pensar que los medios sean violentos. No, son formalmente pacíficos. Se trata de una acumulación ilimitada de capital, en principio. Primera idea. Segunda idea, el capital ha de circular en el circuito económico y esa circulación tiene que ver con la extracción o con o con la potencial extracción de beneficios. Es decir, el capital circula, se reinvierte. El problema del capitalista no es bajo ninguna circunstancia una acumulación que tiene un límite, por eso en la primera idea decimos ilimitada, para después entrar en el gasto o en el derroche. No, no, no. Se trata siempre de que el capital esté en circulación. El problema aquí no es tanto que el capital sea una sustancia, el capital aquí funciona más bien como la energía, ¿no? Lo importante del capital es su transformación, ni siquiera su objetivación. Entonces, por esa razón decimos que el segundo criterio del capitalismo, además de la acumulación ilimitada de capital, tiene que ver cómo ese capital circula en el circuito económico mediante procesos de reinversión que también son ilimitados. Y esa segunda cuestión, o esa segunda precisión del capitalismo, pues lleva a una tercera, y es que ese proceso
de circulación constante, o sea, de reinversión, pues obviamente permanentemente genera unas amenazas sobre el capitalista y tiene que ver con la posibilidad o más bien la imposibilidad de su recuperación, ¿cierto? Piensen ustedes en lo que sucede con la bolsa de valores, ¿no? O sea, todo el tiempo la compra y venta de acciones en esa circulación, pues comporta ese riesgo, ¿no? Hay unas condiciones, por ejemplo, de guerra que hacen que las bolsas de valores en el mundo oscilen en unos sentidos negativos casi siempre, y esto genera pérdidas para los inversionistas. Entonces, digamos que el juego del capitalismo permanentemente soporta un riesgo, ¿cierto? Y entonces ese riesgo tiene un efecto adicional y es que de manera incesante tiene que haber acumulación. O sea, el efecto es que más o menos el capitalista queda atrapado en una especie de bucle o en una especie de ciclo pues que es interminable. Por esa razón, dicen Boltanski y Shapelo en sus análisis, el capitalismo es un sistema absurdo. Y es absurdo porque hace que el capitalista esté más o menos atrapado en ese ciclo. Es una suerte de cárcel para él. No puede salirse de ese ciclo. Y por otro lado, los trabajadores no tienen ningún tipo, quienes están poniendo la fuerza de trabajo, pues no tienen ningún tipo de posibilidad de ascenso social ni de convertirse en capitalistas en la lógica que plantea el capitalismo. ¿Cierto? Entonces, es un sistema absurdo, dicen Boltanski y Shapelo, porque pareciera que en realidad nadie está ganando nada, ¿no? Y una cuarta idea que me parece importantísimo situar es que el capitalismo, tenemos que diferenciar capitalismo de economía de mercado, no son lo mismo, ¿cierto? ¿En dónde está la diferencia? Inicial, obviamente habría que decir muchas más cosas sobre esto, pero inicialmente tendríamos que señalar el capitalismo, a diferencia de la economía de mercado, no está regulado por el Estado. O sea, estatalmente, lo que tendríamos que señalar es, hay una economía de mercado donde el Estado tiene unas influencias, donde ejerce, digamos, unos controles, unas regulaciones, pero ese no es el problema del capitalismo. El capitalismo se sale de la economía de mercado porque no está regulado institucionalmente, ¿cierto? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien o hay algún comentario o pregunta que se quiera situar? Los comentarios Profe, también aparecen por el chat. Dale, Eli. profe, que, o sea, cuando dices que no tiene una regulación institucional, ¿hay algún tipo de regulación, aunque sea de las personas que manejan el poder? Bueno, bien. Mira, lo que nos dice los análisis sobre esto es que la regulación la da el propio ciclo de las inversiones. O sea, es una regulación, si ustedes quieren, es un sistema que podríamos pensarlo como autorregulado. Pero la idea misma de regulación puede parecerle chocante al capitalismo. O sea, el capitalismo es lo contrario de la idea de regulación. Eh, la economía de mercado, si ustedes quieren liberal o el liberalismo, pues de todas maneras está cercado o funciona con arreglo a unas normas, digamos, pues, o se trabaja en función de unas reglas, ¿no? Y esas reglas las pone tanto el mercado como el Estado. O sea, hay un ejercicio allí casi que de inmanencia entre el Estado y el mercado en los criterios del liberalismo, incluso del neoliberalismo. Ahora bien, el neoliberalismo, sabemos, pues lo que hace es casi que invierte la fórmula que ha planteado el liberalismo, es decir, pone al Estado al servicio del mercado, es el mercado el que regula al Estado en ese caso, y por esa razón diríamos, el capitalismo va a tener un fortalecimiento muy importante con las perspectivas neoliberales. Ahí habría una diferencia importante que plantear, ya menos desde el punto de vista de la teoría económica y más desde el punto de vista de, si ustedes quieren, bueno, pedagógicamente cómo podamos entender el asunto o a efectos de lo que nos interesa. Hay el capitalismo, con arreglo a esas cuatro ideas generales que acabo de esbozar, en su manera de ser contemporánea, su manera de ser en el siglo XX y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX,
significó una especie de estética de la existencia y un etos, ¿cierto? Eh, Ese etos lo reconocemos como neoliberalismo. Michel Foucault le llamó neoliberalismo a eso. Más que doctrina económica tenía que ver y tiene que ver el neoliberalismo con una forma de practicar la vida y la existencia eh, por entero desde criterios económicos. O sea, cuando nuestra vida queda sometida toda a cálculos y a cálculos económicos. Obviamente el capitalismo se nutre muy bien de esa forma de vida, o sea, esa forma de vida es la forma de vida que necesita el capitalismo para supervivencia, y es la forma de vida, digamos así, que se quiso bombardear, que se quiso exterminar con la vida de la crítica de los movimientos sociales de los 60, pero que terminó generando exactamente el efecto contrario. Un poco, digamos, la tesis sería esta. Los movimientos sociales quisieron diezmar el capitalismo, quisieron salirse de las lógicas del capitalismo, ahora quiero más o menos plantear en qué sentidos, y el efecto de esa tentativa, eh, al final lo que hizo fue afianzar unas formas de vida neoliberales, y esas formas de vida neoliberales fueron capturadas de manera espléndida por el capitalismo y el capitalismo salió fortalecido. No era el efecto buscado por las críticas y por los movimientos sociales y la crítica de los 60, pero fue el efecto finalmente conseguido. Entonces, bueno, para volver sobre tu pregunta, se supone que no, las regulaciones habría unas regulaciones en una economía de capital, que son por parte del Estado. El capitalismo, en cambio, tendría, si es que cabe hablar de algún tipo de regulación, pues tiene que ver con las reglas de juego que internamente la circulación de capital en el circuito económico se dan. No son regulaciones de carácter externo. Bueno, no sé si hay algún otro, voy a revisar acá, Por acá, sí, en el chat. sí, en el chat. Sociología crítica, sí, sí. Bueno, listo. Creo que sí, el último comentario que hice, entonces, tanto estética de la existencia como hablando de, a propósito del neoliberalismo, tanto estética de la existencia y sabemos que, pues, todo precepto ético, estético supone un precepto ético. Entonces, habría un etos, ¿no? Habría una forma de ser de la vida de las personas, ¿cierto? Implica una estética de la existencia, implica una ética también, digamos. A pesar de lo absurdo, ¿por qué digo la diapositiva a pesar de lo absurdo? Porque el capitalismo parece un sistema absurdo. Estoy parado en los análisis de Boltanski y Shapelo, en el nuevo espíritu del capitalismo, donde dicen el capitalista está atrapado en el circuito económico, no se puede salir de él, una especie de cárcel. Y por otro lado, quienes estamos fuera del capitalismo, es la inmensa mayoría de la población, los capitalistas, estamos hablando de los grandes capitales, eh, pues también en algún sentido estamos atrapados ahí, ¿cierto? O sea, las brechas sociales siguen aumentándose, la pobreza sigue aumentando, el hambre sigue aumentando, a pesar pues de que hay grandes capitales, la gran concentración, digamos, efecto de la acumulación ilimitada, pues la seguimos presenciando. Es un sistema absurdo, pero es un sistema absurdo sumamente exitoso. Ahora, sumamente exitoso, que hoy nos estamos preguntando una vez más, y muchos se siguen preguntando, cómo hacemos para llevarlo al límite al capitalismo y que, digamos, la crítica hoy tendría ese sentido, ¿no? ¿Cómo llevamos el capitalismo hasta sus últimas consecuencias para que pueda desinflarse, acabarse y pasar, digamos, a una especie de postcapitalismo, como diría Mark Fisher? Pero bueno, eso formaría parte de otra discusión. Yo les quiero proponer, vamos a hacer una pausita de 5 minutos, solo 5 minutos. No me parece tan adecuado seguir de largo hasta las 10, entonces una pausita muy breve, 5 minutos para que puedan, bueno, de baño, de café, 5 minutos, 9:05, regresamos para la segunda parte de la sesión. Listo. Digamos que la idea común sobre la omnipresencia del capitalismo, su éxito,
durante alrededor de 2 siglos, eh, su casi carácter de imbatible, ¿cierto? A cada vez que nos preguntamos por las condiciones de posibilidad para que la crítica pueda tener éxito y de alguna manera contrarreste el capitalismo, pues normalmente la respuesta es eh, poco alentadora, ¿no? Y vean ustedes cómo lo que estoy tratando de señalar es el problema político de la crítica y en algún sentido los efectos pedagógicos van a estar relacionados o van a tener como blanco, o el blanco de la crítica será entonces el capitalismo. Mm, la pregunta que hay que hacernos entonces es si el éxito del capitalismo tiene que ver con su capacidad de dominación, que es la respuesta más usual, ¿cierto? O sea, usualmente nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que no podamos combatir el capitalismo? Y la respuesta es, no lo podemos combatir por su extraordinaria capacidad de dominación. Tan es así, y ahí comienza a resonarnos entonces ese primer concepto que va a acuñar la sociología crítica de Pierre Bourdieu y que van a retomar y van a capturar las pedagogías críticas latinoamericanas y en algún sentido la pedagogía crítica norteamericana, pues el concepto de dominación. Tanto que se extrapoló desde de las prácticas capitalistas el concepto de dominación y lo trajimos al discurso de la educación. ¿Cierto? Entonces, contra qué práctica se dio la lucha en los 60 en todo el discurso y la discursividad en contra de la escuela, antiescolares, en las ideas de la desescolarización social de Iván Illich, pero en el arsenal bibliográfico que comenzó a aparecer después del movimiento de mayo del 68 y a lo largo de la década de los 70 en contra de la escuela, ¿no? Y tendríamos que entender que todos los ataques contra la escuela, que se van a inaugurar en algún sentido en ese momento y que de alguna manera mantienen una vigencia hoy, con distintos matices, pero mantienen una vigencia, están relacionadas, entre otras cuestiones, con la resistencia a la dominación, porque comenzó a entenderse por la vía de la crítica al capitalismo, esta es un poco la hipótesis de trabajo en la que nos movemos, que la crítica al capitalismo entonces comenzó a derivar otros ámbitos de la vida social y parte de esa crítica condujo a un primer error fundamental de los movimientos sociales y tuvo que ver con trasladar la crítica y la lucha contra las instituciones, ¿cierto? Pero ojo, ya dijimos que el capitalismo no es regulado institucionalmente. Sin embargo, uno de los efectos críticos de los movimientos sociales fue la crítica a las instituciones. Y por supuesto, la escuela es una entre otras instituciones. Crítica contra las instituciones y crítica contra las formas de autoridad institucional, ¿cierto? Entonces, por ahí podríamos comenzar a explicarnos, esta sería una entrada de trabajo, digamos, prometedora, cómo la crítica en algún sentido comenzó a abonar el terreno de crítica tanto a la autoridad del maestro como a la institución escolar. Bueno, pero antes de entrar en ese detalle tendríamos que ver un poco esto, ¿no? Fíjense ustedes que un poco la hipótesis aquí también es que no solamente la dominación nos ayuda a explicar el éxito del capitalismo. O sea, ¿por qué hay una adhesión generalizada? ¿Por qué habría una especie de realismo capitalista, como dice Mark Fisher? ¿Por qué nuestra realidad de la vida social se vive por dentro del capitalismo y no tenemos muchas chances de hacerle resistencia o de hacernos en las márgenes o en el exterior del capitalismo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué nos adherimos a ese sistema económico? Lo que plantean Boltanski y Shapelo es que el capitalismo, además del ejercicio de la dominación, que digamos, podríamos decir que en algún sentido es innegable, pues habría unas justificaciones morales para el capitalismo. O sea, el capitalismo ha logrado construir una suerte de justificaciones de carácter moral. En una línea, el capitalismo tendría unas justificaciones individuales, o sea, unas justificaciones desde el punto de vista de los individuos, y que tienen que ver con el análisis que acuñara ya hace un poco más de un siglo Max Weber en su Espíritu del Capitalismo,
De hecho, el texto de Boltanski-Chapelo hace un juego de palabras con ese primer texto de Max Weber, que es por allá de 1905, la primera edición, donde Weber propone que, eh, de alguna manera, lo que él llama la ética protestante, la ética del trabajo protestante, pues él permitió una consolidación de las formas capitalistas de vida, ¿no? ¿En qué consistía esa ética protestante del trabajo? Bueno, yo creo que a ustedes les resuenan ideas tales como, por ejemplo, el trabajo dignifica al hombre. Hoy diríamos, bueno, el trabajo dignifica al ser humano, ¿no? Al que madruga, pongamos entre paréntesis, a trabajar, Dios lo ayuda, ¿cierto? Mm, alguien que no trabaje, desde nuestro punto de vista, eh, es éticamente mal valorado, ¿no? O sea, una persona que no trabaje, un vago, socialmente tiene una especie de sanción, ¿no? Y la sanción además es moral, ¿cierto? Yo no estoy pudiendo ver yo no estoy pudiendo ver aquí el chat. A ver, no sé si hay comentarios. Ya. Em, Sí, el trabajo, entonces, digamos, la persona, el trabajador, incluso lo aceptamos como una cualidad. Cuando queremos describir a alguien de manera positiva, entonces decimos, y es trabajador. Y cuando decimos que alguien es trabajador, es una cualidad, pues es una cualidad positiva. No vamos a decir que alguien es trabajador para insultarlo. No, eso sería una cosa muy rara. No, es trabajador, quiere decir, es una persona buena porque es trabajadora. Bueno, de esto más o menos está hecha esa idea, esa ética protestante del trabajo. O sea, por línea calvinista, nos va a decir Max Weber, pues el trabajo comenzó a volverse un asunto fundamental. ¿Por qué razón? Porque los protestantes pensaban que no estaba muy claro cuáles eran las condiciones para llegar al reino de los cielos. O sea, no había como una especie de predestinación, pero Dios como que no revelaba ese secreto. O sea, nadie sabía quién iba a ser al final salvado y quién iba a ser llevado al reino de los cielos más allá de este mundo. Y como no se sabía, entonces pues había, de alguna manera hizo carrera entre los protestantes, pues hacer como una especie de méritos, digamos así. De hecho, la meritocracia, ahora voy a hacer un comentario sobre eso, pues tiene, digamos, esa procedencia, ¿no? O sea, yo hago unos méritos para ganarme el reino de los cielos. ¿Y esos méritos en qué consistían? En el trabajo duro. Y ese trabajo duro tenía que ver, por supuesto, con la acumulación, porque ese fue un efecto, digamos, en los análisis de Weber, porque la idea era trabajar haciendo méritos para tratar de conseguir la vida eterna, sin saber si eso iba a suceder o no, pero trabajar y trabajar mucho, de sol a sol, pero también consistía en no gastarse los resultados de lo recibido por el trabajo, porque si se gastaba, pues de alguna manera como que se restaban puntos. Estoy haciendo obviamente una banalización de una obra fundamental que ojalá ustedes pues puedan volver sobre ella si la han leído o trabajarla. Es una obra pues voluminosa. Ha sido yo creo que de las obras de las ciencias sociales más debatidas y más discutidas durante el siglo y que nos vienen pues muy bien tener un conocimiento de ella. Entonces, obviamente estoy haciendo un ejercicio de reduccionista, pero para efectos de la exposición, pues es lo que me interesa destacar. Entonces, la ética protestante del trabajo tenía que ver con el desarrollo de un trabajo duro en la perspectiva de ganar la vida eterna y efecto de ese trabajo, indeseable en algún sentido, pero finalmente efecto, pues fue la acumulación. Entonces, casi que esa idea que hizo carrera de manera tan fuerte y que se mantiene hoy, por las razones que señalaba hace un momento, ¿no? Es decir, el trabajo, discúlpame un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Ya, discúlpenme. Entonces, Boltanski y Chapelo van a reconocer
en la ética protestante y el planteamiento, las tesis de Max Weber, de alguna manera lo que nos van a mostrar es que habría una especie de justificación moral para el capitalismo. El capitalismo, en la lógica esta que les presentaba en la diapositiva anterior, de la acumulación ilimitada de capital, de la circulación también ilimitada dentro del circuito económico, etcétera, pues obviamente eh, mientras más haya gente en condición de trabajo, mientras haya más gente en vida productiva y en ejercicio productivo, pues esto obviamente va a redundar en beneficio del propio sistema, ¿cierto? Y tiene una justificación moral. Es decir, nosotros, si por un lado estamos queriendo derrumbar, hacer explotar el capitalismo, salirnos del capitalismo, que el capitalismo llegue a su final, por otro lado estamos diciendo al que madruga a trabajar, Dios lo ayude, ¿cierto? Por otro lado, estamos asumiendo que el trabajo es lo que dignifica al hombre y al ser humano, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo ahí hay una primera cuestión y no tiene que ver con la dominación. O sea, en realidad no hay algo, no hay alguien que nos esté exigiendo obviamente, de manera explícita, pues, que nos esté obligando a que ejerzamos un trabajo. Lo que pasa es que si no trabajamos, pues eso tiene unos efectos, pero entre otros los efectos son morales. Listo. Y habría una segunda línea explicativa de la adhesión a ese espíritu del capitalismo, ¿cierto? Y esa segunda línea de justificación tendría que ver con la idea de bien común, ¿cierto? Digamos, una idea es pensar en lo común, en la comunidad, en la comunitas, como dice Espósito, la comunitas en tanto aquello que le debemos al mundo, no tanto cómo nos repartimos el mundo entre todos, ¿cierto? Sino aquello que le debemos al mundo, a la naturaleza, a la sociedad, a la cultura, etcétera, y que por lo tanto tenemos que cuidar. Eso sería como una idea de comunidad, de comunitas, de lo común, de lo cual, digamos, muchas tradiciones ancestrales beben y el bien común, el buen vivir, bueno, todo este tipo de cosas. No, la idea de bien común en la perspectiva del capitalismo tiene que ver con pues una deriva del pensamiento económico del siglo XVIII y que conocemos como utilitarismo. Incluso, si ustedes quieren, una especie de vulgarización del utilitarismo, que tenía que ver con la siguiente fórmula. Si trabajamos por el bienestar individual, eso va a tener una repercusión en el bien común. O sea, el bien común es la suma del bienestar de cada uno de los individuos de la sociedad, ¿cierto? Los utilitaristas pensaban, Jeremy Bentham, por ejemplo, pensaba que, eh, o Stuart Mill, que la persecución individual de la felicidad, de alguna manera, trabajar en pro de la felicidad y el bienestar individual iba a tener una repercusión en la vida social, como una especie de equilibrio, ¿no? El utilitarismo tenía que ver con eso. O sea, si cada uno está trabajando en pro de lo suyo, en pro de sus beneficios, pues, y si todos estamos en esa lógica en una sociedad, pues digamos que es la vida social la que va a terminar ganando. Esa era un poco la fórmula de los utilitaristas y en algún sentido de esa fórmula bebió el proyecto liberal, proyecto pues que fracasó, pues por la imposibilidad de eso, ¿no? Por la imposibilidad de eso. Em, los neoliberales lo van a plantear de una manera mucho más descarnada, mucho más escueta, ¿no? Estoy pensando en Hayek, cuando Hayek en su Camino a la Servidumbre dice, este neoliberal de la escuela austríaca, dice, eh, el bien común es una tiranía, la tiranía del bien común. No, no hay ningún bien común. Lo que tenemos que hacer es que cada individuo persiga su interés. Fin de la historia. Ya con eso entonces él sale de esa especie de soñación, de esa especie de cuestión idílica del utilitarismo, de bien común como efecto de los intereses individuales. No, Hayek va a decir, son los intereses individuales lo que tiene que prevalecer y punto, ¿cierto? Pero de alguna manera lo seguimos justificando como bien común, o sea, de alguna manera seguimos pensando que si cada individuo trabaja de sol a sol, muy en la lógica protestante, de la ética protestante del trabajo, que si cada uno pone su granito de arena, decimos, este es el discurso pues de nuestros gobiernos de derecha permanentemente y de izquierda también, hay que decirlo. Trabajar, trabajar y trabajar, decía algún eslogan de algún presidente reciente en Colombia, ¿no?
esa perspectiva, digamos, de política económica, pues lo que va a derivar es en que, en esa idea, ¿no? Si cada uno hace lo que le corresponde, si cada uno hace bien su trabajo, si cada uno persigue su propio bienestar y felicidad que van a redundar en posibilidades de consumo, pues entonces es la economía general la que gana. Y ahí tenemos un segundo nivel de justificación, ¿cierto? En la modernidad, según los análisis que hace Alfred Hirschman, lo que tuvimos fue un movimiento fundamental entre las pasiones humanas que tenían un sentido negativo y su conversión en intereses que tenían un sentido positivo. Y recuerden ustedes cómo el concepto de interés es tan importante para la educación, ¿cierto? Ustedes recordarán el planteamiento de Herbart en lo relativo a la multiplicidad del interés. Ustedes recordarán, por ejemplo, el Emilio de Rousseau. Y Emilio va a aprender en la medida en que haya cosas interesantes en el medio para hacerlo, en la medida en que el maestro le provea al medio elementos interesantes para su aprendizaje, pues Emilio lo va a hacer. Luego tenemos a Claparet a principios del siglo XX con su psicopedagogía del interés, ¿cierto? Bueno, el concepto de interés va a estar en el centro y va a tener una importancia y una preponderancia fundamental en los métodos activos y la escuela nueva, ¿no? Los intereses de los niños. Bueno, todo eso, digamos, estaría de alguna manera articulado, no tendríamos tiempo ahora de profundizar con detalle en eso, pero estaría articulado en algún sentido a esas ideas modernas, según las cuales para poder generar una especie de control y de conducción de la población, pues había un inconveniente, ¿no? Las personas tienen pasiones. Si ustedes leen la literatura moderna, incluso hasta el siglo XIX, si ustedes leen a Gustave Flaubert y la educación sentimental, o si ustedes leen a Madame Bovary, o si ustedes leen incluso la literatura rusa, de Dostoyevsky, de Tolstoy, etcétera, van a ver que son personajes que tienen unas bajas pasiones, ¿cierto? Pero esas pasiones al final pues tienen que ver con, por ejemplo, la avaricia. Digamos, la avaricia sería una pasión de esas, ¿cierto? Y son, digamos, cualidades negativas o son formas negativas de lo humano. Entonces, la cuestión de la economía política y de la filosofía política en el siglo XVIII fue, bueno, ¿cómo hacemos para que esas cosas que tienen los seres humanos, que forman parte de la naturaleza humana, como la avaricia, podamos volverla una cosa positiva y nos juegue a favor para poder gobernar a la gente? ¿Cómo hacemos para hacer esa conversión? ¿Cierto? Entonces las pasiones comenzaron a tener ese sentido negativo y comenzaron a interpretarse, a leerse como intereses. Entonces una persona avara, pasión negativa, podía ser más bien leída como una persona con capacidad y con interés para hacer negocios, para el comercio. Entonces los comerciantes tenían que tener como, si ustedes quieren, como pilar y como forma de ser, como etos, la avaricia. Pero la avaricia entonces ya leída en un sentido positivo. Esa avaricia entonces iba a movilizar el interés para que esta persona fuera un comerciante de éxito, ¿cierto? Y entonces ahí comenzamos a tener, nosotros tenemos unas formas, los seres humanos, que vivimos, digamos, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades de los últimos 2 siglos, por lo menos, hay unas cosas que nos movilizan, tenemos unas ambiciones, ¿cierto? Eh, Perseguimos el éxito, nos interesa el éxito y para perseguir el éxito, pues tenemos que trabajar duro por él. Y entonces madrugamos a estudiar y hacemos una carrera profesional y hay cursos virtuales y tomamos los cursos virtuales y hay cursos de posgrado, hay que hacer el curso de posgrado y si me toca endeudarme, pues me endeudo. Y todo eso en pro de una lógica que muy en nuestro argot colombiano diríamos salir adelante, ¿no? La idea de salir adelante. Y todo eso con unas motivaciones y con unos intereses, ¿cierto? Unas pasiones que ya hoy no reconocemos como pasiones, sino que las llamamos exactamente como los modernos quisieron plantearlo, como intereses. Tenemos unos intereses. Tatiana, ¿querías decir algo, creo? Bueno, listo. Em,
Entonces tendríamos dos niveles de justificación para una adhesión y si ustedes quieren es una adhesión pues no consciente, o sea, nosotros no es que conscientemente queramos formar parte del capitalismo, al contrario lo que queremos es hacerle crítica porque nos interesaría vivir en otros sistemas distintos. Sin embargo, tenemos unas justificaciones que son de resorte moral, de carácter individual por la vía de la ética protestante del trabajo y de carácter de bien común, que tienen que ver con cómo la persecución de nuestros intereses particulares redundarían después en el bienestar de la comunidad. Listo. Aquí tenemos, digamos, una nueva u otra manera de presentar esa misma discusión, ¿cierto? En los análisis que hacen Boltanski y Shapelo, lo que tenemos es que el capitalismo sale fortalecido en un primer momento por efectos de las perspectivas del utilitarismo y cómo el liberalismo va a retomar esas ideas y de alguna manera las va a vulgarizar. La idea del laissez-faire va a ser importantísima, o sea, la libertad, dejar hacer. En un sistema capitalista, nadie dice quiénes pueden ser o no parte del sistema. Se supone que no está predeterminado. Todo el tiempo, el relato cinematográfico y el relato publicitario nos está diciendo, no, es que hubo unos tipos que se salieron de la universidad muy jóvenes porque la universidad no les era suficiente y en el garaje de su casa fueron, instalaron, generaron un lenguaje de programación, utilizaron los dispositivos y apareció Microsoft. Y otro barbudo hizo lo mismo, poquito después o al mismo tiempo, y entonces generó el primer Macintosh y la empresa Apple. Es un poco el relato cinematográfico lo que nos muestra, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue, de principio a fin, pues, en apariencia, fue un ejercicio total de su libertad. O sea, ellos se salieron de la cárcel institucional que era la universidad para poder fundar sus empresas. Y un poco ese es el relato, no es el mismo relato que se hace sobre Facebook y el señor Zuckerberg y bueno, ese largo etcétera. Elon Musk, bueno, en fin. Una idea de libertad entonces. Y por otro lado, pues que de alguna forma en la medida en que yo trabaje y trabaje duro de sol a sol, y que persiga mis intereses y que persiga mis sueños, que es, digamos, otra idea muy, que hace muy, muy bien carrera a esto del capitalismo, en la medida en que yo vaya en procura de todas estas cuestiones, pues más posibilidades de ejercer mi libertad tengo, ¿no? Incluso en todo el discurso del emprendimiento, muy característicamente neoliberal y muy al servicio del capitalismo, pues lo que tenemos es la aspiración a ser mi propio jefe. Yo soy mi propio jefe. ¿Cierto? Y trabajo duro y me voy a formar muy bien porque quiero ser mi propio jefe, porque yo no quiero ejercer mi libertad y no voy a formar parte de un sistema de explotación, decimos un poco, ¿no? Pero con eso, digamos, seguimos atrapados todavía en lo absurdo del sistema capitalista. Paso rápido por acá y aquí por fin entonces vamos llegando a un punto con el que me interesa ir como cerrando ya para la discusión con ustedes. 1968 va a ser un hito, digamos, un acontecimiento, si se quiere, histórico, importantísimo, y que es reconocido como el del levantamiento del movimiento estudiantil universitario en París, también en varias ciudades de los Estados Unidos, con repercusiones también en Ciudad de México, en Buenos Aires, bueno, en distintas ciudades del mundo. Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, distintas formas expresivas de esto. Eh, un movimiento estudiantil que se va de manera muy sintética. Ustedes esto lo pueden leer más ampliamente en el capítulo La Revolución Cultural de Eric Hobsbawm. Ahora al final les puedo dejar la referencia en el chat del libro que se llama Historia del siglo XX. Ese capítulo sobre la Revolución Cultural, Hobsbawm se va a detener en este análisis. Em, movimiento estudiantil, movimiento universitario, pero Voltansky y Chapeló van a decir más bien movimiento relativo a la crítica artista o la crítica intelectual,
O sea, finalmente fue un movimiento organizado en torno a la crítica. ¿A la crítica de qué? Del capitalismo. Del capitalismo y sus derivados. Los estudiantes se congregaron en torno a distintas cuestiones. Una de ellas tenía que ver con la guerra de Vietnam, digamos. Ustedes saben, pues, más o menos en qué consistió o cómo se reconoce históricamente el movimiento de mayo del 68. Los jóvenes no querían seguir haciendo parte de la guerra. Los Estados Unidos seguían llamando las reservas, llamando a los jóvenes, pues hombres que estaban en condición de irse, en condiciones físicas y etarias para participar en la guerra. Entonces los jóvenes dijeron ya no más con esto, y no solamente porque no queremos participar de la guerra, sino porque no queremos que haya más muertos en Vietnam, ¿cierto? Pero no solamente eso, también está por otro lado los derechos civiles de los negros. Ustedes saben que en la década del 50 sucedía. Hay una película muy interesante reciente sobre esto que se llama Green Book, que se les recomiendo. Los negros tenían vetada la entrada a ciertos lugares. Había bares a donde no podían entrar en ciertos estados en los Estados Unidos. Había teatros a los que no podían ir. Eh, Había hoteles en los que no se podían quedar, bueno, etcétera. O sea, tenían vetados espacios sociales. O sea, eran sujetos de segunda categoría. Y algo similar sucedía con las mujeres. O sea, ustedes saben que hay una tercera, se llama como la tercera ola del feminismo. Ya habíamos tenido una primera a principios del siglo XX. Entonces, esta ola del feminismo, eh, eh, pues va también a reclamar unos derechos de la mujer relativos a la igualdad, etcétera. También, entre otras cosas, porque hay una recomposición de la familia. Entonces ya entra en crisis el modelo familiar tal y como se conocía en ese momento, ¿cierto? Ese modelo en donde el hombre iba a desempeñar un trabajo, una especie de proveedor, la mujer se quedaba en casa criando los niños sin posibilidades de ir a la universidad, etcétera. Bueno, todo eso cambió porque las universidades en varios países de Europa, en Estados Unidos y en América Latina comenzaron a ser pobladas cada vez más por mujeres, ¿cierto? Entonces esto, digamos, comenzó a generar un movimiento extraordinario, muy importante, digamos, para la historia de esta última tramo del siglo XX, del siglo XXI, tuvo que ver con el levantamiento de los movimientos de mujeres. Entonces, movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, por los derechos civiles de los negros y otros movimientos sociales, digamos van a tener una especie de convergencia con todas las dificultades que esto significa, porque no era una unidad, ese fue parte del fracaso, con la búsqueda de unas ciertas reivindicaciones. Entonces ya no más jóvenes a la guerra, pero abajo unas ciertas estructuras de poder y de autoridad sobre todo. Había un cierto hastío, esto lo va a plantear Joseph Fontana en otro texto que se llama Por el bien del imperio. Sobre este periodo, él dice, también los jóvenes estaban agotados de que siempre en el poder estuviesen hombres blancos viejos y los jóvenes, ¿y qué es lo que pasa con los jóvenes? Entonces, todo eso va a converger en algo que podemos identificar como la nueva izquierda, ¿cierto? Y que en algún sentido podríamos sintetizar como en en estas tres cuestiones que están en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Un movimiento contracultural, porque al mismo tiempo hay un fenómeno muy interesante digamos, el rock and roll va a jugar un papel importantísimo. El rock and roll eh, tiene esa procedencia de ser en principio una música solamente para comunidades negras. Digamos, el rock and roll procede del blues y el blues solamente se tocaba en unos ciertos guetos, en unos espacios muy cerrados, pero va a comenzar a expandirse, ¿no? Elvis Presley, vean ustedes, hay película de eso también, interesante, que salió el año pasado, hace 2 años, la vida de Elvis Presley. Y Elvis era un tipo que se crió en una comunidad negra y es un tipo que su baile, incluso el tono de su voz, pues era muy característico de estos guetos. Entonces comienza a llevarse esa música y comienza a popularizarse y comienza a relativizarse la idea de cultura. Entonces el problema de la cultura ya no es el problema de la alta cultura, como la describe Norbert Elias en el proceso de la civilización, o sea, ya no está asociada con estas cuestiones, sino que comienza a haber unos movimientos de resistencia cultural. Entonces, unas literaturas underground, unas músicas underground,
y otras formas expresivas. La pintura, Andy Warhol va a ser importantísimo, se rompe, digamos, con los cánones de la pintura moderna, ¿cierto? Ya esto venía sucediendo desde principios del siglo XX con el movimiento del Dada y el surrealismo, bueno, etcétera. Y ahí va a haber, digamos, como unas modificaciones en relación con eso. Bueno, el cine, por supuesto, la radio, en fin. Entonces, movimientos contraculturales. Eh, como bandera, la búsqueda de una democracia radical, o sea, las formas democráticas estas con las que se venía gobernando el mundo, había que agotarlas, había que modificarlas y, por supuesto, los efectos asociados con el capitalismo derivados de estas estructuras y estas formas de poder. Eh, una resistencia al trabajo, digamos así, y una resistencia al trabajo eh, seguramente muy en la relectura de los análisis de Max Weber y seguramente muy en la lógica también de una relectura de los planteamientos de la Escuela de Frankfurt. Em, pero claro, el trabajo no no en el sentido antropológico del término, sino una idea de trabajo, el trabajo como lo entendía el capitalismo, ¿no? Un trabajo que significaba la venta de la fuerza, de la fuerza de trabajo, ¿no? Que de alguna manera era la venta de la persona, o sea, era como venderme al sistema, ¿no? Entonces había que hacerle resistencia a eso y había que ponerle un pare, ¿cierto? Entonces el movimiento hippie de alguna manera va a tener que ver con hackear el trabajo, con hacerle una resistencia al trabajo. Y en perspectiva antropológica, que sería como el tercer asunto, Margaret Mead nos va a decir en un texto breve, chiquito, que se llama Cultura y Compromiso, aparecen allí una especie de forma cultural inédita en la historia, que serían las culturas prefigurativas, ¿cierto? ¿Qué serían las culturas prefigurativas? Una forma de organización cultural en donde en el centro ya no está el viejo y la voz del viejo y la experiencia del viejo, sino el joven. Margaret Mead nos va a decir, nuestras sociedades, este texto es del año 72, 1972. Nuestras sociedades son sociedades, comienzan a ser sociedades prefigurativas, porque lo que teníamos hasta hoy, dice Mead, en la organización y la estructura social, es que en el centro, digamos, la voz del anciano, la experiencia del anciano, tenían que ser consideradas para la toma de decisiones de la comunidad. Pero, y eso pervive en algunas culturas aborígenes, por allá en Nueva Guinea, que es donde Margaret Mead hace sus análisis. Y si ustedes quieren, aún hoy tendríamos vestigios en ciertas comunidades en Colombia, ¿no? Ciertas comunidades indígenas y ciertas poblaciones, digamos, la palabra de los mayores sigue estando en el centro, sigue siendo lo fundamental. Pero Margaret Mead dice, ya en el 72, esto ya es una cosa más bien periférica, porque lo que está pasando en las grandes urbes es un movimiento contrario. Pasamos de esas culturas postfigurativas a unas culturas que son prefigurativas. ¿Cuáles son esas culturas? En donde lo que está en el centro es el joven. Y eso, digamos, es lo que de alguna manera va a comenzar a explicar lo que algunos autores llaman como el fin de la infancia. Ustedes en pedagogía seguramente ya han leído los trabajos de Neil Postman, han leído los trabajos de Mariano Narodowski o de incluso autores locales colombianos, en donde más o menos coincidimos con esa lectura, ¿no? La infancia, que es esa categoría que produjo la pedagogía moderna, tal y como la conocimos, pues ya no existe más, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Hoy seguimos desde el punto de vista etario hablando de la infancia, pero los infantes a los que aludimos hoy no son los infantes modernos, ¿cierto? No cumplen con los criterios de la infancia moderna. Acuérdense del texto de Narodowski, que se llama Después de clase, Desencantos y desafíos de la escuela actual, donde Narodowski dice, había tres criterios de la infancia moderna que hoy ya no se cumplen. La infancia moderna era una infancia caracterizada por la heteronomía, es decir, por la dependencia del adulto, por la obediencia y por la condición de no saber. Hoy, en las infancias contemporáneas, ninguna de esas tres condiciones se cumple. ¿Por qué? Porque los niños son autónomos, porque los niños son sujetos de saber, los referimos como sujetos de saber, y porque la obediencia ya no los caracteriza, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el fin de la infancia. Y en función, podríamos leerlo antropológicamente hablando, en la perspectiva de Margaret Mead, como el advenimiento de esas culturas prefigurativas. Lo más importante de una sociedad son sus niños. Y digamos así, sus jóvenes.
¿cierto? Esto va a comenzar a ser evidente en la moda. Ustedes saben por historia de la infancia que hace un siglo, principios del siglo XX, en nuestra cultura, en nuestras culturas, había unos signos distintivos de la infancia y de la adultez en la forma de vestirse. O sea, los niños se vestían de una forma, los adultos se vestían de otra. Por ejemplo, los niños varones utilizaban pantalones cortos. El momento en el que el papá les regalaba el pantalón largo era la bienvenida a la adultez. Ese es el mismo símbolo del vestido de las niñas, el famoso vestido de 15 años. Entregar el vestido a la niña era darle la bienvenida, su salida a la infancia y el paso a la adultez. Pero lo que comenzamos a tener después de la década de 1980, más específicamente, como lo sitúa Neil Postman, es una indiferenciación de eso. Niños, jóvenes y adultos se visten igual, ¿cierto? Igual como con jeans, porque los jeans, los vaqueros, como los conocemos, van a hacer una carrera muy importante en el contexto de la movilización de los jóvenes de los 60. Y eso también tiene una explicación histórica, ¿no? El jean, ese material que utilizaban los obreros en el siglo XIX y los granjeros, pues va a popularizarse en el uso de los jóvenes hasta hoy. Todos usamos, independientemente de ser niños, jóvenes o viejos, esa misma prenda. Solamente desde ese punto de vista tenemos un ejemplo, habría por supuesto otros. Postman, por ejemplo, se refiere a la televisión. La televisión, cuando comienza a popularizarse y hay televisores en todos los hogares, el mensaje de la televisión no va dirigido a una población específica, el mensaje está hecho para que sea interpretado indistintamente por niños, adultos, viejos, etcétera, y no hace una diferenciación poblacional. Entonces comienza a borrar unas fronteras. Bueno. Entonces tenemos una especie de nueva izquierda que va a construir una idea de crítica en función de expresiones contraculturales en clave de la persecución de una democracia radical y en la perspectiva de el poner en el centro a los jóvenes. Bien, yo quisiera, yo quisiera parar ahí la presentación de hoy a manera de ubicación del concepto de crítica, y más bien quisiera aprovechar esos últimos 10 minutos que nos quedan, tal vez 15, para, bueno, sus comentarios o sus preguntas, y que podamos entonces retomar en este punto el próximo jueves. Pero sí me gustaría, como estos últimos minutos, ya escucharle sus preguntas, por favor. Recuerden que pueden levantar la manito y se las voy habilitando. Por acá escribe profesor en el chat John Jairo Gallego. Esta no, si quiere le leo o usted lee también, como Aquí, usted. aquí la estoy viendo, Laura, te agradezco, te agradezco. Bueno, entonces John Jairo se pregunta si esta nueva generación o estos movimientos contraculturales de los 60 protestó solamente en contra del capitalismo y sus diferentes lógicas o también lo hace en contra de las apuestas socialistas que se generaron en la URSS, China y otros países socialistas. Bueno, pues sí, la recomendación que te haría es la recomendación bibliográfica que más en detalle va a explicar, digamos, estos movimientos. Son dos, inicialmente hay muchos otros, pero dos son los que yo recomiendo. Uno es Por el bien del imperio, de Joseph Fontana, y otro es Historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Voy a poner aquí el apellido en el chat. En todo caso, ahí está el apellido de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, de John Jairo. En todo caso, digamos que lo que tendríamos que, a beneficio, digamos, de la discusión, lo que me interesaría plantear aquí es que la resistencia y la lucha va a tener distintos niveles y distintos frentes. Uno de esos, sin ninguna duda, tendrá que ver también con esa otra perspectiva socialista, aunque el socialismo, digamos, pareciera un modelo deseable de todas maneras para los movimientos, porque acuérdense que la disputa, el blanco, el objetivo es el capitalismo, y entonces en apariencia el socialismo es otro sistema distinto. Hoy tendríamos que reevaluar esa división tan taxativa de esto, pero al final lo que quiero decir es, Joseph Fontana, por ejemplo, Por el bien del imperio, dice, le colgaron tantas causas al movimiento estudiantil
y a los movimientos sociales le colgaron tantas causas y fueron tan ambiciosos porque comenzaron a tener un relativo éxito, hicieron de alguna manera tambalear el capitalismo, lo que pasa es que al final lo fortalecieron sin quererlo, que terminaron fracasando. O sea, comenzaron a colgarle causas ambientales relativas a lo ecológico, causas de los animales, bueno, múltiples causas que no pudieron hacerse cargo de tantas cosas y al final el movimiento terminó por desbaratarse y no conseguir los propósitos, sino al contrario, fortalecimiento del capitalismo o el nuevo espíritu, darle un nuevo aire. Aldis Ortiz, tienes la mano arriba. Hola, sí, buenos días. Bueno, voy a plantear las dos preguntas que tengo, porque las había escrito en el chat, pero no sé por qué no me está dejando enviar el mensaje, pero la voy a leer tal cual como lo había escrito. Dale. Digo, propongo, teniendo en cuenta esas justificaciones presentadas, tanto de orden moral como de bien común, ¿por qué el sistema, mecanismo o ideología capitalista ha sido capaz de llegarle y permear a la mayoría de sociedades, incluso individualidades y otros sistemas, si se quiere, no ha sido capaz, incluso si se reduce a las propuestas de las pedagogías críticas? ¿Por qué sigue siendo tan incierto y utópico el pensamiento y las intenciones de las pedagogías críticas y la educación popular? No, muy buena Gracias. pregunta. Muy buena pregunta, sí. Pues mira, habría que decir, son como pues, dos cuestiones, ¿no? Entonces, sobre la primera habría que decir, claro, si hay unas justificaciones, acuérdate que lo que estoy tratando de plantear es que el capitalismo ha sido exitoso no solamente porque ejerce un dominio, sino porque nos adherimos a él y tenemos unas justificaciones para hacerlo, ¿cierto? Y son justificaciones de carácter moral. Por ejemplo, el trabajo, ¿cierto? Pareciera incluso hoy tendríamos que decir, Mark Fisher sobre esto en sus últimas lecciones antes de morir, hace apenas 6 o 7 años, nos hizo unos planteamientos sobre esto, ¿no? Si nosotros le queremos hacer resistencia al capitalismo, tendríamos que reevaluarnos incluso la idea de trabajo. Lo que pasa es que eso nos cuesta mucho porque culturalmente el trabajo nos atraviesa. Eso es un poco el éxito del asunto y la justificación. Entonces, como que al tener esas justificaciones morales, y tengo que decir involuntarias, porque no es que nosotros nos sentemos una buena mañana a decidirlo, sino que simplemente hay que trabajar está bien visto, pero además es necesario, pero además todas estas cosas, y además el bien común, ¿quién no quiere trabajar por el bien común persiguiendo sus intereses individuales? ¿Quién no quiere perseguir el éxito profesional, por ejemplo, etcétera? Pues es el capitalismo el que termina fortalecido. Así que esa es parte como de la dificultad que tenemos, ¿no? Como en la resistencia de eso. Porque le tenemos justificaciones a pesar de nosotros, está justificado. Ahora, las pedagogías críticas, más que localizar las pedagogías críticas latinoamericanas resulta un poco difícil porque ahí convergen, digamos, muchas líneas de pensamiento, mucha producción bibliográfica, eh, varias instituciones, porque tenemos, digamos, prácticas, por ejemplo, de movimientos sociales, prácticas de educación comunitaria que están atravesadas y permeadas por distintos discursos, la lógica de los derechos humanos, pero también la lógica de la recuperación de la tierra, pero también, digamos, la línea del campesinado, el movimiento Sin Tierra en Brasil. Bueno, habría como una convergencia de múltiples cosas, los indígenas en México, en Colombia, o en Ecuador, en Bolivia, sobre todo en Ecuador, en Bolivia y en México, que nos generaría una dificultad para tratar de capturar en conjunto qué entenderíamos por lo que serían las pedagogías críticas. Ahí en esos movimientos tenemos algunos gestos de resistencia al capitalismo, en efecto, pero de todas maneras parecieran insuficientes porque parecieran expresiones muy locales que hacen unas reivindicaciones muy localizadas en sus propios territorios y que no alcanzan a generar mayor impacto en el capitalismo que es un sistema mundial, ¿cierto? Eso sería como en principio un planteamiento. Esta es una crítica que Santiago Castro Gómez, por ejemplo, hace al pensamiento decolonial, por un lado, y por otro lado es una crítica que hacen los aceleracionistas y los filósofos más contemporáneos británicos de la línea de Mark Fisher, eh,
digamos, en la crítica al capitalismo, pero en las dificultades que tiene la izquierda para hacerle frente, ¿no? Y en cómo la izquierda de alguna manera no ha logrado generar unos mecanismos más creativos para hacerle frente. Aldis, ¿quieres plantear algo más? Sí, profe. De hecho, en eso estaba pensando y es, pues, las pedagogías críticas, la educación popular, pues como lo reducí ahorita en el comentario, pues no es, de pronto no es sensato reducirlo, pero bueno, me atrevo a hacerlo. También, también actúa, también obra por medio de unas justificaciones morales y de bien común. Entonces, la pregunta, y tú lo mencionabas ahí, pues este tema de las comunidades, las lógicas de derechos humanos, esas teorías de teorías ecologistas o la ecología, lo ambiental, eso se mueve dentro de esas mismas justificaciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aún sosteniéndose o aún basándose en las mismas justificaciones, posiblemente en las mismas justificaciones u otras, no logra permear y siempre está en esa posición de resistencia, más no en esa otra posición de esto es, ¿cierto? O sea, siempre permanece en esa posición de este lado, por decirlo así, de este lado de que yo tengo que resistir lo que hay, más no soy, no puedo ser, no alcanzo a hacer lo que debería ser, ¿cierto? O sea, si realmente esos movimientos, por ejemplo, de los pensamientos de coloniales, feministas, ambientalistas, se quedan centrados en unas particularidades y en unos temas de gestión donde realmente no hay una profundización teórica, donde no hay una profundización de concientización, por usar un concepto que ahorita se mencionaba pues desde Freire. ¿Por qué no se logra? O sea, porque eso no es por poner una fecha del 2000 para acá, o sea, eso es del siglo pasado, siglo XX, y venimos leyendo autores y siguen habiendo autores y siguen saliendo movimientos, apareciendo movimientos, pensamientos, pero siempre en la misma posición, o sea, no pasa más nada. Pues Muchas Aldis, gracias. sí, pues yo creo que hay bastante razón en lo que acabas de plantear y ahí yo diría, ahí yo me adhiero a la tesis de Castro Gómez en el texto que se llama El tonto y los canallas, porque Castro Gómez dice lo que realmente no permitió avanzar de la manera como se esperaba a estos movimientos sociales y a estas formas de resistencia a las formas coloniales, y una de ellas puede ser el capitalismo, ¿cierto? Fue haber orientado la lucha contra las instituciones. Y ese fue el problema. Y quizás lo que habría que hacer es una reivindicación republicana, dice Castro Gómez. Eso obviamente llevaría a otra discusión más amplia, distinta, que nos llevaría para otros lados, en la que, sin embargo, Paulo Freire creo que tiene cuidado. Por eso Paulo Freire todavía estaría parado en una lógica más moderna. Bueno, eso lo vamos a ver el jueves, pero la dominación no es una dominación que se ejerza desde las instituciones del Estado. La dominación capitalista tiene que ver con las formas de ser del capitalismo. Y si la lucha se orienta en contra de las instituciones, ahí tenemos una dificultad. Hablemos de lo que más nos interesa a nosotros, la lucha contra la institución escolar. O sea, cuando las pedagogías críticas vuelven objeto de lucha a la escuela por hegemónica, por occidental, por moderna, por ilustrada, ahí hay una cosa que desde la pedagogía nos toca revisar con mucho cuidado, porque por eso señalaba al principio de la sesión, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt no iba dirigida en contra de los criterios ilustrados de la modernidad, iba en contra de los efectos ideológicos de la técnica que derivaron del fortalecimiento del capitalismo, pero no contra las instituciones característicamente modernas, como la escuela, ¿cierto? Sin embargo, en las luchas de los 60, parte del fracaso consistió en pretender una erosión institucional y de toda forma de autoridad institucional, ¿cierto? Y ahí, digamos, hay un inconveniente, ahí hay un impasse, digamos, de procedimiento y teórico muy importante que estos movimientos no lograron superar, y parece que los movimientos identitarios tampoco lograron superar. Y entonces lo que hubo fue una atomización, y una atomización
entre las distintas formas de las luchas identitarias, como se volvieron después, eh, pero además en contra del carácter institucional. Y eso lo estamos viviendo, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Las formas de organización de la universidad de alguna manera se ven constreñidas y se ven puestas en duda por su carácter institucional precisamente, ¿cierto? Entonces hay una cuestión que nos correspondería revisar. ¿Cuál es la importancia de las instituciones y de la autoridad de las instituciones? O sea, si estamos pensando en la escuela, ¿cuál es la importancia entonces del maestro y de la autoridad del maestro en ese sentido? ¿Y en qué lugar el discurso crítico ubica esto, ¿cierto? Que no es el caso de Freire. Por eso yo me refería a unas singularidades en Freire que vamos a ver el jueves. Para Freire, el maestro fundamental. Por eso dedico un texto sobre la enseñanza completo, que es pedagogía de la autonomía, como lo decía más temprano. Bueno, en fin. Son cuestiones interesantes estas que pones ahí. Estoy viendo también en el chat, creo que nos da tiempo para retomar apenas un par de cosas. Eh, Viviana dice que no le queda claro cómo el movimiento del 68 al final terminó nutriendo las lógicas capitalistas. Sí, bueno, pues, era un poco en ese sentido que lo decía ahora, ¿no, Viviana? Al generar unas reivindicaciones que eran absolutamente necesarias en su momento, contra el capitalismo y contra unas ciertas formas de opresión, digamos así, la lucha terminó derivando comenzó a correr su blanco, digamos, por ejemplo, en contra de las formas de funcionamiento de las autoridades institucionales. Y el capitalismo supo leer muy bien esto. Se pasó, digamos, de la idea un ejemplo que trabajan Boltanski y Shapelo, que es casi medular en el texto, ¿no? Se pasó de la lógica del trabajador de la fábrica explotado. El movimiento social de los 60 dijo no más a la explotación en las fábricas, no más a la explotación en la guerra, no más a la explotación en las industrias, no más a esas formas de trabajo. ¿Qué hizo el capitalismo? De alguna manera girar la lógica de la fábrica a la lógica de la empresa, y en la lógica de la empresa introducir una cierta idea de meritocracia. Entonces aquí todos partimos de una idea de igualdad y solamente por los méritos propios de cada uno es que puede haber ascensos. Entonces la lógica ya no es que el dueño de la empresa es a su vez el gerente porque de la familia la heredó, como sucedía con las fábricas de textiles en el siglo XIX, sino que por mérito propio alguien del común puede llegar a ser gerente de empresa y de alguna manera ser accionista de empresa y de alguna manera entrar en el circuito capitalista, ¿cierto? O sea, fue un poco la promesa que se vendió como efecto de las reclamaciones. Ah, ustedes no quieren trabajo explotado, no se preocupen, se acaba el trabajo explotado y va a haber otra forma que la forma empresa. Y eso después va a derivar en formas de autoexplotación. Todo el discurso del emprendimiento tiene que ver con autoexplotación. Entonces sería un ejemplo, Viviana, para mostrar cómo el capitalismo termina, digamos, subsumiendo las críticas y poniéndolas a favor, ¿cierto? Bueno, y la pregunta, me parece clavísima la pregunta que está haciendo Eliezer, ¿cierto? ¿De qué manera el capitalismo influye en la educación y la formación de los estudiantes? Pues un poco lo que he querido plantear acá, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con, a ver, no creo, no sería tanto mi asunto, bueno, es obvio, creo yo, que el capitalismo tiene influencia en todas las esferas de la vida social y eso incluye la educación, sino más bien el lugar de la crítica, ¿cierto? Eh, por donde comencé. Cuando hablamos de crítica, ¿de qué estamos hablando? Y eso habría que localizarlo con cuidado. Porque el efecto que tuvo la crítica de izquierda en los 60 pues fue contraproducente, porque terminó alimentando aquello que pretendía combatir, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino porque esa crítica, por la vía de la sociología crítica un tanto, otro tanto por la vía de la teoría crítica de la Escuela Frankfurt, menos, y otro tanto, digamos, por toda la discusión de la educación popular, un poco también en ese sentido, nos fue planteando una idea de crítica contrainstitucional y posicionando unos conceptos sumamente problemáticos. Dominación. Entonces, la dominación, comenzamos a entender las relaciones pedagógicas como relaciones de dominación. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, en el fondo,
si una relación entre un maestro y su estudiante de hecho es una relación de dominación o no lo es, o si es equiparable a las relaciones de dominación del capitalismo, o si vale la pena diferenciarlas. ¿Qué diferencia hay entre la relación de autoridad del maestro con su estudiante y la relación propiamente de dominación característica del capitalismo? ¿Qué diferencias hay? ¿Cierto? Y por esa vía entonces tendríamos que entrar bueno, justamente a eso, a establecer diferencias entre una cosa y otra. O sea, creo que la gran dificultad en parte estuvo dada en exportar unas categorías de análisis que la sociología crítica utilizó con todas sus dificultades a el contexto del discurso pedagógico. Dominación, violencia simbólica, capital cultural, bueno, todas estas que encontramos en los planteamientos de Bourdieu y Passerón. Bueno, y una última, creo, el movimiento del magisterio en Colombia es una forma de mantener la ideología capitalista. Bueno, yo creo que no, porque, a ver, habría que diferenciar ahí, ¿no? Creo que el movimiento, la primera expresión de movimiento magisterial en Colombia, digamos, que reconocemos es el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico tuvo unas reivindicaciones de reposicionamiento del maestro y de fortalecimiento de lo escolar y de la escuela. Y en ese sentido iban en una dirección, el movimiento iba en una dirección distinta al que estaba introduciendo la crítica en pedagogía, o sea, las pedagogías críticas en ese momento, y todo el discurso de desescolarización y lo demás. No obstante, eso habría que revisarlo con más detalle, habría que hacer un trabajo específico sobre eso, porque de todas maneras, efectos del movimiento pedagógico estuvieron relacionados con la flexibilización curricular y la flexibilización curricular de alguna manera está vinculada con con unas formas neoliberales de la educación, mejor dicho. Entonces eso habría que verlo, digamos, mucho más despacio y no sé si en efecto nos dé tiempo para hacerlo después. Yo, queridos, queridas, vamos a dejarlo ahí, son las 10:03 ya. Profesora Laura, te agradezco mucho, vamos a parar ahí. Yo creo que nos vemos a las 8:05 el jueves. Les pido una relectura de nuevo del capítulo 1 de la educación como práctica para la libertad, que sobre eso vamos a centrar la discusión el próximo jueves y muchas gracias de nuevo.